Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar junto a nuestro invitado acerca de la cuarta revolución industrial, su impacto en el mundo del trabajo y las nuevas reglas que debemos pensar para el presente y el futuro. Y nuestro invitado justamente es Paul Rosillón Ruiz. Paul es venezolano y es licenciado en Educación y cuenta con una vasta experiencia corporativa en áreas de gestión humana, desarrollo organizacional y planificación estratégica. Actualmente se desempeña como CEO de ADN Corporativo y es asesor de proyectos institucionales del CEDICE, que es un think tank en Venezuela que además forma parte de la red Somos Innovación. En redes pueden encontrar a Paul en LinkedIn y en Twitter. A ambos voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Paul, bienvenido a Sí. Gracias, Federico, muy amable de tu parte. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias por donarnos un rato de tu tiempo. Con todo gusto. Quería empezar, ya que vamos a hablar de la cuarta revolución industrial, quería hacerte una especie de doble pregunta para comenzar. Primero, si nos pudieras describir un poco ¿cuáles considerás que son las tres revoluciones anteriores o cuáles fueron los cambios revolucionarios en la economía que precedieron a la revolución que estamos viviendo y cuáles son las características de la revolución que estamos viviendo actualmente? ¿Cómo no? Bien, como te adelanté antes de que conversáramos hoy, yo tengo aproximadamente unos 3 años trabajando intensamente alrededor de este tema. Hace como 2 años con CEDICE empezamos también a colaborar alrededor de un tema que es vital. Y pudiéramos comenzar por definir lo que es una revolución. En estos términos de los que vamos a conversar, que me gusta usar la definición que conseguí sobre, es un cambio en el paradigma tecnoeconómico, ¿sí? Pero es un cambio que tiene alto impacto a nivel global, ¿verdad? Un impacto que es capaz de producir transformaciones en lo político, en lo social. ¿Okay? Eso es lo que caracteriza una revolución tecnológica. Todas las revoluciones, por lo menos las principales que han sido documentadas, son revoluciones de tecnología, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad se han suscitado. Por producto de este estudio te podría señalar que los estudiosos de esto, que siempre tiene que además verse en perspectiva, luego que ha transcurrido algún tiempo para poder describir exactamente la fenomenología que puede haber dado origen a ese cambio de paradigma, pues ubican una de las primeras grandes revoluciones por lo que significó en términos de ese cambio tecnoeconómico fue la que ocurrió en el Alto Neolítico, cuando el hombre descubre la tecnología del ciclo de la agricultura. Deja de ser, por tanto, un nómada y se empiezan a generar los primeros grandes asentamientos que posteriormente darían orígenes a las civilizaciones. Es muy importante entonces esa revolución por ese hecho civilizacional que además se piensa que obviamente un fenómeno antropológico dio origen a las culturas e incluso a las religiones, los lenguajes. Entonces, civilizacionalmente, esa revolución que ocurrió aproximadamente hacia el año 14.000 a.C., se le considera una revolución muy importante. Luego fueron sucediendo pues, una serie de invenciones que tenían alto impacto, pero por lo general era focalizado y era alrededor de algún tipo de sector económico, industria, hasta
hasta aproximadamente 1700, 1750, cuando podríamos ubicar lo que se conoce como la primera revolución industrial, ¿no? Que fue ocasionada fundamentalmente por la invención y la introducción de la máquina de vapor dentro de algunos procesos productivos, particularmente en la industria textil inglesa, que era la gran industria de la época, a partir de las grandes disponibilidades de carbón, entre otras materias que existían, materias primas que existían. Y la primera revolución industrial se caracteriza porque fue fundamentalmente en Inglaterra, donde se empezó a desarrollar. Obviamente, pues progresivamente se iría expandiendo. Aproximadamente hacia 1840, 1850, casi que 100 años después, se ubica la que se conoce como la segunda gran revolución industrial. Quizás la revolución de más alto impacto en nuestra cultura, sobre todo en nuestra cultura económica y en nuestra cultura industrial empresarial, que comenzó aproximadamente a partir de los años 1850 y tuvo su clímax en 1914, finales de 1913, cuando Henry Ford, a partir de los estudios de Taylor y de otros investigadores sobre la materia, introduce la llamada línea de ensamblaje en serie o la línea de producción masiva, ¿sí? Lo cual, pues, por supuesto, cambia todo el paradigma, porque conceptos como eficiencia y escalabilidad empiezan entonces a tener un papel importante. Hubo otros inventos, por supuesto, que contribuyeron y potenciaron el marco de esta segunda revolución: la electricidad, el motor de combustión, la industria química se desarrolló muchísimo. La segunda revolución industrial se genera fundamentalmente en Estados Unidos, pero también se expande hacia lo que se llama la media luna europea, la banana europea, que son los países Alemania, Bélgica, Holanda, todo esto, hasta el norte de Italia, Suiza. A través de esa franja se expande lo que se llama la segunda revolución industrial. ¿Por qué es importante la segunda revolución industrial? Bueno, la segunda revolución industrial introduce un estándar de producción que se convirtió en el estándar global, la división funcional del trabajo, la línea de ensamblaje en serie. Coincide también con la creación de la Organización Internacional del Trabajo como parte de los tratados de Versalles de 1919, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, ya la expansión del capital se había hecho tan grande y bueno, ahí se combinaron una serie de factores sociales, los conglomerados urbanos que se fueron generando alrededor de las grandes fábricas, el regreso de los combatientes de la Primera Guerra Mundial que llegaban sin ocupación y fueron un público objetivo de los incipientes movimientos sindicales, ¿okay? En fin, se fueron aglutinando una serie de elementos y de aspectos que llevaron, pues, a los grandes actores sociales a decidir que había que empezar a regular este fenómeno nuevo del trabajo, del asalariado, el sindicalismo, la clase media profesional, en fin, una serie de fenómenos. El siglo XX en sus inicios también es el siglo del desarrollo del management. Alrededor de los años 20 empiezan a surgir las primeras escuelas de negocio, porque los empresarios entienden que tienen que formar a un nuevo tipo de líder empresarial para gestionar este nuevo espacio industrial. En fin, definitivamente podemos decir que la segunda revolución industrial es, quizás desde el punto de vista del management que hemos heredado hasta hace unos 30 años, el principal momento de disrupción, ¿sí? Ahora bien, a finales de los años 50 aparece en el escenario empresarial, porque ya existía en el escenario militar,
la computación, la tecnología, la computadora, y específicamente en los espacios empresariales empiezan a aparecer pues, los grandes computadores. IBM introduce la computadora personal a partir de un invento anterior que fue el microchip, ¿verdad? Que los historiadores tienden a identificar el microchip como el gran disruptor, la verdad. Empieza el proceso de la miniaturización de la tecnología, lo que empieza a ser la tecnología más portable hasta llegar al computador personal en algún momento, que lo introduce IBM. Y bueno, empieza a entrar el tema de la tecnología como un habilitador, como un facilitador de los procesos productivos. Y se empiezan a dar los primeros fenómenos de sustitución de la actividad humana física por este tipo de tecnología. Hacia mediados de los años 60, Peter Drucker, ¿verdad? Un estudioso, uno de los grandes estudiosos del management, visionariamente ve en la introducción de la tecnología un gran proceso de disrupción, y él califica ese fenómeno como el comienzo de la sociedad del conocimiento. Y el conocimiento empieza a partir de ese momento también a jugar un papel importante, todavía no tan importante como la actividad física, pero sí empieza el conocimiento a ser un elemento a jugar, ¿verdad? Y bueno, así transcurre la segunda mitad del siglo XX. Se dan otros fenómenos, la llegada del Internet y de la WWW, ¿verdad? La red global acelera los procesos de globalización, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, hay dos grandes jugadores en esta última parte, porque el gran jugador de la primera parte del siglo XX suele ser llamado Henry Ford, ¿verdad? Suele ser señalado como Henry Ford. En esta segunda parte hay dos grandes actores. Está Bill Gates, ¿verdad? Por sus grandes aportes, sobre todo, y de todo el desarrollo informático empresarial. En ese momento se habla de que la introducción de la tecnología en las organizaciones detona la tercera revolución industrial, también conocida ahora como la primera revolución tecnológica o digital. ¿Okay? Y así navegamos hasta la década del año 2000, cuando en el año 2007, que fue el año que también tuvimos la famosísima crisis financiera. Esa famosísima crisis financiera hizo que pasáramos por alto que en el año 2007 se desarrollara un conjunto de tecnología que hoy en día ha dado origen a lo que llamamos la nube. A partir del año 2007 empiezan a aparecer las tecnologías que permiten que toda la información pueda ser almacenada en grandes servidores, ¿verdad? Y que las empresas puedan entonces contar con información más allá, disponible más allá de las fronteras físicas de sus empresas, por una parte. Y por la otra, en el mismo año, Steve Jobs presenta el smartphone, ¿verdad? Presenta el teléfono inteligente que permite que cualquier persona pueda estar en contacto directo con Internet y con la información. Y a partir de allí se desarrolla un proceso exponencial tecnológico, y se empieza a dar otro fenómeno que es la gran acumulación de información, de datos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque todas estas herramientas tecnológicas nos van permitiendo, nos ponen a interactuar con las redes. Yo no podría decir que en su momento Jobs o el creador de Amazon o Zuckerberg o los grandes capitanes de estas nuevas empresas exponenciales tuvieran eso en mente cuando comenzaron esta empresa. Pero lo cierto es que
hoy en día las plataformas tecnológicas han adquirido un rol protagónico y podemos más adelante conversar sobre eso. Muy bien. Producto entonces de este análisis y para responder en el planteamiento, lo que se está llamando la cuarta revolución industrial o la segunda revolución tecnológica, se le está ubicando alrededor del año 2007 por el tipo de tecnología disruptiva, fundamentalmente la tecnología de la nube y la tecnología del smartphone, y después las tecnologías que siguieron a eso. ¿Por qué el tema de los datos es importante? Bueno, porque eso también ha ido dando, ha permitido el desarrollo de una nueva disrupción tecnológica que se llama el Big Data, ¿sí? Y el Big Data, junto con lo que se llama también la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es algoritmos capaces de manejar y procesar todo este gran volumen de información, están realmente entonces causando una segunda revolución tecnológica. Bueno, de hecho hay quien ya habla de la tercera revolución tecnológica, porque, y para cerrar tu primera pregunta entonces, lo que caracteriza y diferencia a estas cuatro grandes revoluciones son los espacios de tiempo y las velocidades. Entre la primera y la segunda transcurrió casi un siglo, entre la segunda y la tercera unos 50, 60 años, pero a partir de 2007 la velocidad de la transformación producto de la tecnología es exponencial, es aceleradísima. Y eso nos está llevando a lo que comentaba temprano en otra reunión, de que estamos viviendo, entre otras cosas, una crisis de percepción. Es decir, no somos capaces de comprender ni de entender todo lo que está pasando, porque nuestra forma de aprender es lineal, mientras que lo que está ocurriendo es exponencial. Y además es lo que llaman disruptivo. No obedece una lógica de creación. Hay una convergencia de campos tecnológicos que no se comunicaban y que nadie pensaba que se iban a poder comunicar, como por ejemplo impresión 3D y ser madres que ahora fabricar organismos, ¿verdad? Del ser humano, huesos y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es brutal lo que está sucediendo. Pero en resumen, digamos pues que las cuatro grandes revoluciones, la revolución de la máquina de vapor, la primera revolución industrial, la segunda la de la línea de ensamblaje en serie y la sistematización de la producción, la tercera la introducción de la tecnología, la aparición del computador personal a mediados de los años 70, y la cuarta, esta que estaba ocurriendo a mediados de la década de los 2000, que tiene que ver con toda la disrupción tecnológica propiamente dicha, y quien puso formalmente el nombre de cuarta revolución industrial a este fenómeno se llama Klaus Schwab, que es el CEO del Foro Económico de Davos, ¿verdad? En 2016, la reunión de Davos de 2016 fue dedicada exclusivamente a lo que él llamó cuarta revolución industrial. Estamos en los albores de varias otras disrupciones, la física cuántica, o el computador cuántico, mejor dicho, y la tecnología 5G, que van a permitir que entren otra serie de tecnologías que ya están desarrolladas, pero que por temas de ancho de banda, velocidad de latencia, etcétera, etcétera, pues tienen que esperar que lleguen estos habilitadores para que se generen otras tecnologías como el Internet, se potencia el Internet de las cosas, la telemedicina, en fin, hay una serie de campos que están esperando por la llegada de estas otras tecnologías. Estamos viviendo tiempos realmente casi que apocalípticos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, la pandemia obviamente hizo que la curva de aprendizaje tecnológico se acelerara, ¿verdad? Las plataformas respondieron relativamente bien, porque hay que ver lo que significa confinar 3.000 millones de personas, ¿verdad? Y ponerlas a operar a través de las plataformas, pero lo que conversábamos al principio, el resto del ecosistema no estaba preparado, y eso es lo que explica por qué, a pesar de que hay tecnología, los sectores económicos están sufriendo y están devastados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todavía hay mucha actividad analógica, física, presencial, que no se ajusta a la economía de plataforma.
Paul, mencionaste muchísimas cosas. Primero, bueno, te quiero agradecer porque, a ver, mi pregunta era casi como que las menciones y nos diste prácticamente una introducción a la historia de las revoluciones industriales. Es para enmarcar esta primera respuesta, pero al margen de eso, bueno, dijiste muchísimas cosas, muchas muy interesantes, estuve tomando muchas notas, algunas, o sea, podría preguntarte 50 cosas distintas, voy a empezar por una que es la siguiente. Mencionaste el concepto de exponencialidad, yo también leí un trabajo tuyo donde te dedicas un poco a analizarlo, y digamos, unido, exponencialidad, también unido al tema de convergencia. Estos dos conceptos Correcto. también están muy presentes, por ejemplo, en dos libros de reciente publicación. Uno se llama The Future is Faster Than You Think y el otro The Price of Tomorrow. En el The Price of Tomorrow está escrito por un señor que se llama Jeff Booth, y con esto termino y te dejo, que él, una de las cosas, y esto tiene que ver con otra cosa que vos mencionabas, los problemas de percepción que a veces tenemos. Ujú. Él dice que utiliza este ejemplo con sus alumnos y con gente y que, digamos, nunca nadie le puede dar la respuesta correcta. Si uno toma una hoja de papel y la empieza a doblar, una, dos, tres, cuatro, él pregunta, si la doblo 50 veces, ¿qué tamaño llegaría a tener esa hoja de papel? Una hoja de papel estándar de 1 milímetro de espesor. Todo el mundo le dice, bueno, 10 centímetros, hay gente que se aventura, dice 1 metro. Si uno dobla una hoja de papel 50 veces, llega al sol. Justamente es muy interesante en internet, hay un gráfico y es cómo se ve la exponencialidad. El gráfico parece prácticamente horizontal hasta que en un momento cada doblez que Sí, sigue, el aumento es justamente exponencial. Entonces, correcto. perdón esta introducción. No, Las cosas que me encantaría que hablaras un poco es el tema de convergencia, el tema de exponencialidad y el tema de nuestros sesgos a la hora de percibir todos estos fenómenos que también nos pueden llevar a quizás asustarnos de más, también a no entender lo que está pasando, a creer que esto que está pasando es como algo como lo de siempre y quizás no es así. Quería saber tu opinión no. al respecto de esas cuestiones. Sí, no es parecido y ese tema es muy importante. Hago un comentario sobre lo último y luego vamos a tratar de seguir la línea. Pero porque sobre todo en lo laboral, la forma como se está tratando de gestionar lo laboral está teniendo ese problema de que no se quiere o da miedo o no es posible de percibir todavía de que estamos hablando de algo totalmente diferente. Hay un autor que también está escribiendo mucho sobre estos temas que se llama Yuval Noah Harari. Él tiene un libro en particular que se llama 21 lecciones para el siglo XXI y lo que dice ahí es tremendo, ¿no? Y lo comentaremos. Convergencia. Bueno, la convergencia es, desde la definición, bueno, un fenómeno de coincidencia y de encuentro simultáneo de factores y de aspectos, ¿no? El tema acá, que es lo que hace que sea algo distinto, es que, por ejemplo, la convergencia y la disrupción consecuente que se está dando en el campo de la medicina, por, alrededor de tres procesos que estuvieron desarrollándose, por ejemplo, en la invención de toda la tecnología de impresión 3D, que ya lo comentamos, ¿verdad? Eso iba por una parte. Todo el tema del estudio de células madres, por el otro, que ya tenía tiempo avanzando, y todo el tema de ya tenemos totalmente descrita lo que llaman la librería del genoma humano. Ahí hay tres tecnologías que fueron desarrollándose por separado, que sus desarrollos implicaron grandes inversiones de dinero y que hoy en día esas tres convergencias permiten, pues, por ejemplo, cosas como estas, que podamos sustituir un hueso
de la persona a partir de una extracción de su tejido de células madre, y por el otro lado, a través de la impresión 3D se pueda diseñar la pieza con las dimensiones exactas que tiene la parte afectada y, bueno, sea fabricada a través de la impresión 3D y tengas un hueso humano como nuevo que pueda ser, pueda sustituir a la pieza afectada, con todo lo que eso implica en términos de la revolución, no solamente por lo que acabamos de describir, sino cero rechazo, con lo cual pues hay todo un tema de los fármacos asociados que son diseñados para tratar el tema del rechazo del tejido, y entonces empieza a generar, eso es lo que se llama disrupción, es que introduces una tecnología que afecta a un proceso en particular, pero al mismo tiempo tiene unas consecuencias alrededor de toda la industria ligada directamente o indirectamente a ese cambio de paradigma. El tema de la célula, del descubrimiento del genoma humano, que ahora va a permitir que cada uno de nosotros tenga en algún tipo de memoria, pues su genoma prototipado, perfectamente identificado, y como escuchaba esta mañana en una conferencia José Luis Cordeiro, el autor de un libro que se llama La muerte de muerte, él está dedicado a estudiar el tema de la posibilidad de que el envejecimiento se detenga y que eventualmente pase de ser algo definitivo a una enfermedad curable o detenible, ¿no? Con lo cual, bueno, imagínate de lo que estamos hablando en términos de que la gente pueda dejar de morir, ¿no? Entonces, eso está haciendo que la medicina tenga que hacer un cambio de paradigma y se focalice más en ser preventiva que curativa. ¿Por qué? Porque precisamente al yo disponer de tu librería genética y a través de inteligencia artificial yo poder predecir qué tipo de enfermedad tú podrías sufrir, pues obviamente yo podría entonces hacer medicina en esa dirección y evitar tenga que esperar que te enfermes para intervenir como proceso de salud, con lo que eso implica en términos, por ejemplo, de políticas públicas, porque entonces cambiaría todo el criterio, ¿verdad? Entonces ahí estás hablando de una disrupción tecnológica que afecta políticas públicas, pero también está el tema de las compañías de seguros, porque de hecho yo he estado trabajando en un proyecto de medicina de precisión y yo no soy médico, pero he estado trabajando con médicos y yo escucho las conversaciones y afirmaciones como esas. Incluso en una reunión alguien decía, esto va a transformar todo el criterio de cómo se asegura a alguien, ¿verdad? Porque si yo puedo saber y predecir de que te vas a enfermar o eventualmente qué puede pasar con tu salud, pues el riesgo, que es el factor intrínseco de la prima, de cómo se define el costo actuarial, pues el criterio cambia totalmente. Entonces, y por el otro lado, la exponencialidad tiene que ver con la gran acumulación de data que se está dando, que permite precisamente hacer todo este gran proceso de diagnóstico y de estudios, ¿no? Cosa interesante para nosotros socialmente hablando es que bueno, hay afirmaciones como que en los últimos 3 años se ha generado más cantidad de información que toda la que existía antes en la historia de la humanidad. ¿Okay? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, el fenómeno de las plataformas tecnológicas, pero es que el detalle, y esto es importante porque entonces eso nos coloca a nosotros, a cada uno de nosotros como actor protagónico, es que ese Big Data lo estamos desarrollando nosotros diariamente cada vez que interactuamos con nuestras plataformas. Cada vez que se nos abre un app y nos pregunta, ¿usted quiere que esta aplicación registre, rastree? De hecho, me estaba dando cuenta en estos días que cuando tú abres el navegador de Google, ya él trae el radar
en la barra y si te paras en el icono, te pregunta que si quieres permitir que él rastree tu navegación, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Bueno, creo que tú debes haber escuchado que se está hablando ya en los últimos tiempos, 2, 3 años para acá, de que los datos son el nuevo petróleo, la nueva riqueza, precisamente porque la posibilidad a través de los algoritmos de manejar y procesar esas gigantescas cantidades de información que se están generando, pues pueden desarrollar esos mapas y toda esa cantidad de información que la computación personal o normal y la velocidad de procesamiento del cerebro, pues la velocidad, ¿ok? No la capacidad del cerebro, pero sí la velocidad, no la tenemos preparada. Y ahí vamos a hablar ahora de este tema, porque lo de la crisis, del comprender el fenómeno y la brutalidad, la disrupción, no es tanto una incapacidad per se, sino la forma como fuimos educados. El fenómeno de dividir el conocimiento, de la racionalidad, de hasta no hace mucho privilegiar lo matemático, lo algorítmico y lo racional y dejar lo emocional, la intuición y toda esa serie de aspectos fuera del procesamiento. La visión sistémica, porque precisamente... y por eso que se está hablando de economía de plataforma, de trabajo de plataforma, es porque ya simplemente las plataformas, que son la gran autopista social y el gran espacio de interacción cada vez más de nuestro tiempo, nos llevan precisamente a interactuar más horizontalmente y entonces inteligencia social, inteligencia emocional y ese tipo de habilidades empiezan a ser fundamentales. La innovación como activo, ¿verdad? La capacidad de innovar como activo, porque ahora cualquier persona se puede conectar con una plataforma y si tiene una buena idea, puede construir un ecosistema con una serie de apps, no tiene que montar una empresa físicamente como la conocimos nosotros, sino que contrata PayPal, contrata Zoom, contrata cualquiera otra de algún tipo de app que haga inteligencia de negocio, en fin, hay toda una serie de acciones en esas capacidades que necesitaban físicamente las empresas hace 30 años atrás y ya no. Entonces eso hace que obviamente haya toda una serie de industrias y de sectores que también empiezan a ser afectados. Fíjate tú como, por ejemplo, se habla de que el fenómeno de lo que se llamaba la España vaciada o la España vacía, que era el abandono de la gente para irse a Madrid, ahora va en proceso en reversa, ¿verdad? Y por eso es que Telefónica está haciendo una estrategia de dotar a todo el país, hasta en las zonas más retiradas, de plataformas tecnológicas, porque, bueno, además por lo de la pandemia y el distanciamiento social y de que esto quizás haya llegado para quedarse, o por lo menos algunos comportamientos que ha generado la pandemia, están haciendo que la gente esté saliendo de la ciudad nuevamente y esté nuevamente pensando en poblar o repoblar, ¿no? Con los cambios que eso tienen en la industria de bienes raíces. O bueno, esta mañana leía que Samsung reportó récord de venta de televisores, que era una tecnología que incluso habían pensado en dejar de producir porque la pandemia y el confinamiento obviamente ha obligado a la gente a volver a la televisión. En fin, esos son los fenómenos. Y si quisiera comentar acá alrededor de esto, el tema de los datos te acordarás del famoso escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? Y cómo se supone que esta empresa basada en Londres usó data que supuestamente le compró a Facebook acerca de una gran cantidad de posibles electores o ciudadanos norteamericanos, pues para manipular ahí a través de información, intención del voto, etcétera, etcétera. Más allá de eso, lo que quiero rescatar de ese episodio es el comentario que hizo una de las analistas cuando estuvo en el juicio, que ella dijo, los datos son el nuevo petróleo. El año pasado,
esto creo que fue en 2017 o 2018. ¿Cuándo fue que ganó Trump? En 2016. Sí, creo que fue en 2017 el juicio. Ella dijo, el año pasado, Google, Amazon y Facebook vendieron más, ganaron más por venta de información que todos los ingresos que generaron la industria petrolera. Por eso es que se le llama el nuevo petróleo. ¿Okay? Ahora, lo importante es que nosotros hemos ayudado a construir esa gran base de datos. Económicamente, ¿de qué estamos hablando? Y por eso que se llama nueva economía y eso nos lleva a por donde comenzamos, el tema del trabajo. Se está hablando entonces de una economía desmaterializada, totalmente digital. Se está hablando de economía de suscripción, es decir, ya tú no compras nada físicamente, todo está en la nube y simplemente te suscribes a Netflix, te suscribes a Deezer, te suscribes a cualquiera de esas plataformas y tienes todos los servicios, pero no compras nada físico. ¿Okay? Y esos son productos que esas empresas diseñan una sola vez y después lo venden, ¿no? Las app que tú descargas las diseñan una sola vez, ¿verdad? Entonces, es costo cero prácticamente. Un concepto con el que entré en contacto en estos días, por esto de estar investigando, que es la economía de la atención. Como precisamente al tú estar interactuando con las plataformas, estás generando like o comentarios o cargando información, las plataformas han desarrollado áreas específicas de trabajo basados con expertos en comportamiento psicológico y humano para hacer que las personas estén permanentemente conectadas. ¿Okay? Eso leía a Daniel Innerarity, que es un filósofo español, está escribiendo mucho sobre política, sobre todo, y él habla de que la política también tiene que reinventarse a raíz de esta nueva sociedad de plataformas. Él decía que la polarización, dice que la polarización, ese fenómeno que estamos viviendo políticamente en casi todo el mundo de la polarización, está más generado por las plataformas que por la propia actuación de los políticos. Pues son las plataformas las que nos manipulan y nos llevan a esos estados de crispación. Bueno, el fenómeno que estamos viendo con las cadenas de televisión, sobre todo en Estados Unidos, donde ya sin pudor alguno se dice que CNN apoya a Biden y Fox apoya ¿no? Entonces, bueno, eso quizás en el pasado también existió, pero hoy en día pues, le ponen nombre y apellido, ¿no? A estas cosas. Entonces, definitivamente la exponencialidad tiene que ver con esa masificación en sacarle provecho económico a los datos, que es lo que ha permitido que se hayan desarrollado todas estas nuevas grandes empresas, ¿no? Ese tema lo desarrolla muy bien también Salim Ismail en su libro Organizaciones Exponenciales, ¿no? Donde él describe perfectamente el atributo. Y de Yuval podríamos mencionar, dentro de todo lo que él menciona allí, en su capítulo del trabajo, él tiene una frase tremenda. Él dice que si no le prestamos atención al fenómeno de cómo está evolucionando esto que llamamos inteligencia artificial, estamos frente a la posibilidad de que el ser humano pueda ser irrelevante ante el hecho económico. O sea, no es que la tecnología está sustituyendo a las personas, es que puede ser que no haga falta que el ser humano siga interviniendo como hemos conocido hasta ahora, eso que llamamos trabajo. Un poco lo que plantea Wall-E, ¿no? La famosa película donde la gente lo que está es sentada en unas sillas y no hacen nada porque todo lo maneja la inteligencia artificial. Entonces, obviamente, este último tema, que en lo particular es un tema en el que estoy directamente involucrado, porque bueno, me desarrollé en ese mundo del trabajo, de la gerencia de capital humano y del desarrollo organizacional, pues es un punto al que le estoy prestando mucha atención. Y cierro con este comentario, esta parte, Federico. ¿Por qué entonces es importante estar monitoreando lo que está pasando a nivel mundial? Y no me refiero a lo político, sino a seguir instituciones como las que tú manejas, a seguir al Foro de Davos,
al seguir a los grandes think tanks, independientemente de que sepamos pues, que los think tanks están diseñados para crear líneas de pensamiento, pero más allá de eso, es importante estar mirando eso, porque eso nos pone en una posición y en una posibilidad de, por lo menos, empezar a comprender un poco mejor lo que está sucediendo, porque ya no es lineal. O sea, uno no sabe por dónde va a venir el nuevo paradigma. Entonces, y desde el punto de vista del trabajo, esto es fundamental, y era el comentario que quería hacer, y ya lo recordé, que cuando escuchemos hablar de renta mínima universal, por ejemplo, no es socialismo, no es populismo, es que ya hay gente que está, como el propio Yuval lo dice, que está pensando que no va, a diferencia, y tú lo que dijiste también, que a diferencia de las revoluciones anteriores, que por lo general ciertamente sustituían, pero creaban mucho más empleo. De hecho, por ejemplo, todo el sector servicio, como lo conocemos, nació de la segunda revolución industrial y de la tercera. En esta cuarta se piensa que es que no va a haber creación de trabajo como hemos conocido el trabajo hasta ahora. Entonces se empieza a hablar de la gerencia del ocio y de que la gerencia del ocio se puede convertir en una industria. ¿Sí? Y de que, bueno, efectivamente, si la gente no tiene posibilidades, porque eso está más relacionado con el otro fenómeno que es la educación, de adaptarse a la transformación digital, tampoco podemos dejar que esas grandes cantidades de personas pues se queden sin sustento. Entonces los desafíos geopolíticos globales son brutales. Sí, es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.